¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a hablar de un personaje y de su historia y de sus obras, porque sí, de verdad que tiene muchas obras que hay que prestarle atención. William Shakespeare, que nació en el año de 1564 en Stratford upon Avon, Inglaterra. Fue actor, poeta, dramaturgo. Escribió alrededor de 39 obras de teatro, 54 sonetos y varios poemas narrativos. Sus historias han sido traducidas prácticamente en todos los idiomas y continúan presentándose más de 4 siglos después de que él murió. Pero lo extraordinario de Shakespeare no era únicamente su imaginación, sino su capacidad para comprender la naturaleza humana. Sus personajes sienten amor, miedo, ambición, celos, culpa, esperanza y desesperación, exactamente igual que nosotros. Pero por eso, aunque vivió más de 400 años, todavía sentimos que nos está hablando directamente. Y hay una frase famosa que ha brillado en todo el mundo: to be or not to be. Pertenece a la tragedia de Hamlet, escrita aproximadamente entre 1599 y 1601. En español suele traducirse como ser o no ser. Esa es la cuestión. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Muchas personas creen que Hamlet está preguntándose simplemente si debe vivir o morir. Sí, pero la pregunta es mucho más profunda. En ese momento, la obra Hamlet ha perdido a su padre. Descubre que fue asesinado. Su madre se casa rápidamente con el supuesto asesino. Él vive rodeado de engaños y corrupción y ya no sabe en quién confiar. Entonces se pregunta: ¿vale la pena seguir soportando el dolor de la vida? ¿O sería mejor terminar con todo esto? Sin embargo, Shakespeare no convierte ese momento en un discurso sobre la muerte. Lo convierte en una reflexión sobre el ser humano. Y Hamlet continúa diciendo, en esencia, ¿qué es más noble? ¿Soportar los golpes del destino o levantarse contra ellos, aunque eso implique sufrir aún más? Y allí parece una idea extraordinaria. El verdadero enemigo no es la muerte, es el miedo. Hamlet reconoce que muchas personas continúan viviendo no porque sean felices, sino porque desconocen qué hay después de la muerte. Ese miedo a lo desconocido hace que soportemos sufrimientos que, de otro modo, quizás no aceptaríamos. Por eso dice una de las frases más profundas del monólogo: la conciencia nos vuelve cobarde a todos. No significa pensar que sea malo. Significa que muchas veces pensar demasiado nos paraliza. Analizamos tanto y tanto los riesgos que dejamos de actuar. Y díganme si eso no sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántas personas no cambian de trabajo por miedo? ¿Cuántos
no dicen lo que sienten por miedo al rechazo? ¿Cuántos no comienzan un proyecto porque imaginan todo lo que podría salir mal? Shakespeare escribió esto hace más de 4 siglos, pero esto todavía sigue describiendo perfectamente al ser humano. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido. Hamlet nunca deja de hacerse la pregunta, y eso también es una enseñanza. Los grandes escritores rara vez nos dan respuestas. Ellos nos enseñan a formular mejores preguntas, porque las respuestas cambian con el tiempo. Las preguntas importantes permanecen durante toda la vida. Creo que esta es una de las razones por las que Shakespeare sigue siendo leído en todo el mundo. No escribía sobre reyes, escribía sobre personas. Los reyes eran solamente el escenario. Los verdaderos protagonistas eran el miedo, el amor, la culpa, la ambición, la justicia y, como es de lugar, la conciencia. Y esos personajes todavía viven dentro de nosotros. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Cuando Shakespeare escribe ser o no ser, él no estaba realmente invitando al lector a elegir entre la vida y la muerte. Estaba invitándonos a pensar cómo enfrentamos nuestras propias dificultades. Todos tenemos momentos en los que dudamos, en los que el miedo parece más fuerte que la esperanza, porque quizás la verdadera pregunta no sea simplemente ser o no ser. Tal vez la pregunta sea, ¿qué clase de persona decimos nosotros que somos cuando la vida nos pone a prueba? La frase que siempre les menciono al final de cada una de mis conversaciones con ustedes: leamos despacio, no solo por leer, sino para aprender, enseñar y motivar a otros. Curiosamente, esa forma de leer encaja perfectamente con Shakespeare. Sus obras no fueron escritas para leerse deprisa. Cada diálogo tiene varias capas de significado. La primera lectura cuenta la historia. La segunda describe al personaje. Y la tercera comienza a revelar algo sobre nosotros mismos. Por eso, Shakespeare no solo escribió teatro, escribió un espejo donde 400 años después todavía seguimos viéndonos reflejados en el mismo. Vamos a hablar un poquito sobre la frase ser o no ser. Vamos a regresarnos un poquito más hacia atrás y veamos un poco sobre esto. Antes de pronunciar la frase más famosa de toda la literatura, Hamlet ya había perdido casi todo aquello en lo que confiaba. ¿Y por qué? Bueno, porque su padre, el rey de Dinamarca, había muerto de manera repentina. Poco después, el fantasma de su padre se le aparece y le revela una verdad aterradora. No murió por causas naturales, sino que fue asesinado por su propio hermano, Claudio, quien después tomó el trono y se casó con la reina Gertrudis. Miren cómo va la cosa. Pero Gertrudis era la madre de Hamlet. La cosa se pone un poco más misteriosa. Imagínense por un momento
lo que significa para un hijo, la persona en quien debía confiar, su tío, resulta ser el asesino de su padre. Y la mujer que más ama, su madre, ahora comparte la vida con ese mismo hombre. Hamlet comienza a preguntarse si puede confiar en alguien. Todo aquello que parecía firme empieza a desmoronarse. Pero Hamlet no actúa de inmediato. Tiene miedo de equivocarse. ¿Y si el fantasma lo engaña? ¿Y si mata a un inocente? ¿Y si la venganza lo convierte en aquello que él más desprecia? Esas dudas lo consumen día y noche. Mientras tanto, todos esperan que él actúe. Él se queda atrapado en el deber y la conciencia. Y es entonces cuando llega el momento más famoso de dicha obra. Hamlet se encuentra completamente solo. No está hablando con un ejército ni con un rey. Tampoco intenta convencer a nadie. Está conversando consigo mismo frente al peso del dolor, de la traición y de la incertidumbre. Pronuncia unas palabras que han atravesado más de 4 siglos de historia. Ser o no ser. Esa es la cuestión. No es simplemente una pregunta sobre la vida o la muerte. Es el grito silencioso de un hombre que ya no sabe cuál es el camino correcto. ¿Es más noble soportar el sufrimiento o enfrentarlo, aunque eso implique pagar el precio, pero un precio terrible? Ese es el verdadero conflicto de Hamlet. Hay un detalle que siempre me ha impresionado de esta escena y creo que eso puede enriquecer mucho a cada uno de ustedes que me está siguiendo en esta obra de Shakespeare. Hamlet no era un cobarde, como a veces piensan. Era un hombre profundamente consciente de las consecuencias de sus actos. Shakespeare nos muestra que el verdadero enemigo de Hamlet no era Claudio, sino su propia lucha interior. Esa es la razón por la que seguimos sintiéndolo cerca a cada uno de nosotros. Todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos tenido que tomar una decisión importante mientras el miedo y la duda nos susurran al oído. Y quizás esa sea la grandeza de Shakespeare. Convirtió el conflicto de un príncipe de Dinamarca en un conflicto que cualquier ser humano puede reconocer en su propia vida. Esto es algo bien interesante, es una historia que nos invita a reflexionar. Por eso quiero dejarles con un pensamiento de Shakespeare que dice: no hay nada bueno ni malo. Es el pensamiento el que lo hace así. No significa que el bien y el mal no existen. Shakespeare nos invita a reconocer que nuestra manera de interpretar lo que vivimos influye profundamente en cómo experimentamos el mundo. Es otra muestra de su interés por explorar la mente humana. Y como ya es de costumbre entre nosotros, les dejo también una reflexión personal. Los libros antiguos no envejecen. Esperan con paciencia a que lleguen los lectores dispuestos a conversar con ellos.
Quiero darle las gracias por estar con nosotros en su programa En el Aire. Y la frase que siempre le quiero dejar en sus mentes es: leamos despacio, no solo por leer, sino para aprender, enseñar y motivar a otros. La historia no cambia porque la leamos, cambia porque nos cambia a nosotros. Así es que no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir participando con nosotros en este programa En el Aire. Entre a nuestra página de internet enfoqueutah.com y no olvide, como dije antes, suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es Samuel Terrero. Yo regreso en la próxima.